Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial, Dorina Hernández, palenquera. Ella tiene más títulos y está muy preparada. Es decir, es de las mujeres más estructuradas que hay en el Congreso de la República. Es administradora educativa de la Universidad de Cartagena, tiene un magíster en la Universidad Pedagógica Nacional y es aspirante a doctorada con una universidad española, ¿no? Pero además trabajó en todos los programas educativos en la gobernación de Bolívar y también hizo lo mismo en el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué más nos tiene que decir, doctora Dorina, sobre su narrativa y su hoja de vida? Bueno, ella se llama Huecha Lorina, poco la, ya está con mano ahí la arriba, así como trate si hace conversar. Yo hasta aquí porque más gente de mí, angalami, pimini, pichitia, pipone cosa susto, di ma prieto y di matiela a mí, por la arriba, porque aneva teneva lo puto pate, como pelo chofele. Buenas, sí, aquí pidiendo la palabra en este programa, saludando a toda esta gran audiencia que nos sigue en el Congreso de la República. Muy importante poder estar al tanto de lo que aquí en este escenario de la democracia estamos debatiendo cada día, porque estamos transformando y generando el cambio para el país, y quién más que la ciudadanía quien debe seguir, acompañar y decirle también al Congreso de la República: sabemos lo que allá se está debatiendo y como soberanos queremos que el rumbo del país sea este. Entonces, muy importante. En nuestra lengua palenquera les di un saludo, les dije que mi nombre en mi lengua es Dorina Hernández Palomino. Soy la primera palenquera en llegar al Congreso de la República, y agradeciéndole al Departamento de Bolívar, al país, a mi pueblo palenque, porque nos haya permitido esa inclusión hoy en el Congreso de la República. Un pueblo como mi comunidad, Palenque de San Basilio, que es el primer pueblo libre de América, no se entendía cómo seguíamos excluidos de la política. Entonces, pues yo soy una lideresa social, una etnoeducadora, que he dedicado mi vida a ese servicio, principalmente de las poblaciones afro, a nivel del Caribe, a nivel nacional, en todas esas reivindicaciones, nuestros derechos como pueblo afrocolombiano. Hoy aquí sirviéndole al país desde este escenario del Congreso de la República. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora Dorina, ¿por qué la UNESCO declaró a Palenque pueblo inmaterial y cultural de la humanidad? Claro, sí. Muy importante la pregunta, porque llevar a que la UNESCO hiciera esta declaratoria, detrás de ese hecho importante de la UNESCO, de poder declarar Palenque de San Basilio como su espacio en general cultural, como patrimonio oral intangible de la humanidad, en el 2005, se llevó muchos años atrás para que ese gran puñado de lideresa de Palenque de San Basilio estuviéramos empujando a que ese hecho se diera. Y esto implica que en otrora, Palenque de San Basilio, por ser un pueblo independiente, por tener su propia lengua, por tener su propia cultura, su propia ritualidad, era muy discriminado allá a nivel de la región, a nivel del departamento. No obstante a eso, nosotros entendimos que no podíamos dejar de ser, sino que teníamos que reaccionar positivamente y decir: antes somos más ricos porque tenemos dos lenguas, porque tenemos una diversidad cultural, y a partir de eso comenzamos a empujar, a organizarnos como jóvenes, como mayores, en la comunidad de Palenque, y entendimos en ese momento, desde la década de los 80, que la fuerza nuestra eran nuestras particularidades, nuestra cultura, que en la medida en que la pudiéramos articular, enriquecer con esa cultura nacional e internacional, era que íbamos a poder tener nuestro propio desarrollo. Y efectivamente así ha sido. Logramos, después de estar discriminados, racializados, burlados de que hablábamos era un español mal hablado, de que éramos feos porque teníamos la nariz achatada, los labios gruesos, hemos logrado posesionarnos en el concierto nacional e internacional y decir que la diversidad es rica, y proponerle primeramente al Ministerio de Cultura
la necesidad de que Palenque fuera patrimonio nacional, de interés nacional, y luego de eso, en el 2003, proponer a través de un ejercicio participativo de la comunidad todo nuestro acervo cultural, todas nuestras expresiones culturales y aplicarlo ante la UNESCO, que luego ya la UNESCO reconoció que el espacio cultural de Palenque es un patrimonio de todos nosotros como colombianos y por ello entonces también de la humanidad. Pero Palenque, ¿qué significa la palabra Palenque? Bueno, Palenque significa territorio libre, territorio de dignidad. ¿Y por qué? Porque los palenques, como el conjunto de los pueblos afrocolombianos y de los palenques o de los quilombos, como se llama en Brasil y por ejemplo en Venezuela y en otras partes de América Latina, los palenques son productos y el pueblo afrocolombiano de ese secuestro, de ese hecho tan atroz, que uno de los más atroces de la humanidad, como fue traer, capturar, secuestrar a nuestros abuelos y abuelas africanos para traerlo aquí a América en condición no de esclavo, porque nunca nuestros abuelos aceptaron la condición de esclavo. Por eso pedagógicamente siempre hacemos el llamado de dignificación y del humano a que nos podamos referir a esclavización, porque fue una condición que se le impuso a nuestro antepasado. Una pregunta. El primer acuerdo de paz que hay en la historia de Colombia está ahí en Palenque, y su máximo líder que se firmó fue Bencos Biojó. Cuéntenos algo de eso. Claro, por esa historia de resistencia, de no aceptar ser esclavizado, por esa historia de libertad traída desde África y que se dio desde la traída en esos barcos transatlánticos y que se hizo siempre resistencia en la ciudad de Cartagena, que fue el principal puerto negrero, y Esmeralda, Ecuador. Siempre nuestros abuelos dijeron, aquí hay que resistir. Y una de las principales estrategias para ser libre fue la organización, que hoy nosotros en esta época también hemos continuado, hemos heredado. Y ese hecho de siempre la resistencia y la libertad a partir de la ideología del cimarronaje, porque cimarrón era el hombre esclavizado, la mujer esclavizada, que se fugaba afuera a las montañas para no seguir siendo esclavizado, maltratado, subyugado. Eso hizo y Pero puso... cimarrón es una mata que le echa uno al sancocho y queda sabroso. Sí, por esa, digamos, esa relación que hay de ese cimarronaje en los montes, en las montañas, y cómo de manera vehemente y sabrosa lucharon por su libertad. Entonces, eso puso a la corona española, que sabemos que era el imperio de ese momento, en jaque su economía, y la corona se vio obligado a tener que sentarse con Bencos Biojó y con otros hombres y mujeres libertarias de Palenque de San Basilio y firmar el primer acuerdo de paz que hoy están en los archivos por ejemplo, del Carmen de Bolívar y en la ciudad de Cartagena, donde consta que el primer pueblo que logró independizarse del imperio español fue Palenque de San Basilio. Y eso fue en los años 1600, como lo dice Joe Arroyo también en su canción. Entonces, eso constituye que seamos ese primer pueblo libre de América, que hoy sigue siendo corregimiento porque nos arrinconaron todo ese tema feudal en nuestros territorios, y por eso una de las iniciativas que estoy liderando y que estamos liderando con otros representantes y senadores de aquí del Congreso y de la Comisión Legal Afro, es que Palenque sea una entidad territorial especial. Y aquí ya hemos escuchado todo lo que Palenque de San Basilio ha hecho en la historia. Nos falta un símbolo nacional, que es Quipambelé. Además, usted es hija de un gran boxeador. ¿Por qué Palenque tiene los mejores boxeadores y campeones mundiales de Colombia y el mundo? Claro, a esto se le suma, además de ser el primer pueblo libre de América, además de ser patrimonio oral intangible de la humanidad por toda la riqueza que nosotros hoy le seguimos ofreciendo al mundo, tenemos a Antonio Cervantes Quipambelé, que es el único boxeador que está en el Hall de la Fama. Pero además, este gran boxeador nos dio la confianza al país de poder ser ganadores. Pambelé iba a defender su título mundial
y todos los que estábamos viendo estábamos casi seguros que éramos un país triunfador. O sea, nos enseñó a ganar, nos enseñó a afrontar los momentos difíciles y a que sí podemos. Igual manera nos impulsó en Palenque todo este liderazgo que también tenemos. Y eso de que podamos tener la cuna de campeones mundiales, porque allá tenemos, bueno, mi papá, que fue un boxeador profesional antes de Antonio Cervantes. ¿Cómo le decían a su papá? Mi papá era muy bueno con el Yat y él le decían el Yat Hernández. Pero también tenemos a los hermanos Cardona que vivían en Barranquilla. Esa herencia es porque desde muy niño nosotros cultivamos de manera natural, desde nuestra cultura, la defensa física, porque en esa organización social de que Palenque fue una república independiente de España, tuvo que organizarse militar, económica, educativa, con su lengua, instauró una defensa militar a través de los cuadros y se defendía militarmente al Palenque con cualquier ataque, era su ejercicio militar. Entonces a todos las mujeres de igual forma vocean, ¿no? A todos nos enseñan o aprendemos a pelear, sobre todo al desarrollo de esa destreza física. ¿Qué sucede? Que eso se hace desde muy niño y ya cuando el joven o la mujer se dedica a la técnica del boxeo, ya lo lleva al boxeo y por eso es que somos cuna de campeones mundiales y por eso es importante preservar nuestra identidad, nuestra Pero cultura. hay una película, Marlon Brando, ¿cómo se llama esa película? Además de un protagonista palenquero. La Quemada. Estaba como protagonista Marlon Brando y como coprotagonista Evaristo Márquez, un palenquero que fue seleccionado allá en Palenque en un caballo en las calles y logró ser el coprotagonista de esta gran película, La Quemada. Entonces, todo este conjunto de elementos es lo que nos ha llevado a traer esa iniciativa parlamentaria porque consideramos que el país debe aportar a que esa autonomía administrativa, que esa autonomía que en otrora tuvo Palenque como pueblo independiente, como ese primer pueblo libre de América, la pueda recuperar. No se concibe que hoy Palenque de San Basilio siga siendo un corregimiento con las mayores de las dificultades de sus condiciones básicas de vida. Por eso aquí agradecemos ese respaldo. ¿De qué vive la gente en Palenque? ¿De qué vive? Bueno, en Palenque de San Basilio nosotros vivimos principalmente de la agricultura. Esa agricultura históricamente la mujer la llevaba, el hombre la cultiva y la mujer la saca a vender en la palangana en la cabeza, por eso usted nos conoce mucho en las calles del Caribe colombiano, de Barranquilla, de Cartagena. ¿Del mundo? Del mundo con la palangana en la cabeza, con las frutas, con las cocadas, con las alegrías, cantando casero, cómpreme a mí, porque vengo del barrio Getsemaní vendiendo las alegrías, con esos pregones que también lo que están indicando es la independencia, la libertad. Por eso la mujer palenquera inicialmente sacaba los productos que cultivaban los esposos, luego los fuimos transformando y la mujer palenquera es una matrona también, y por eso yo estoy aquí también gracias a ese espíritu cultural, a ese espíritu libertario, a ese compromiso con las organizaciones de base de Palenque y los pueblos afro, como lo hoy también lo hay muchos otros líderes y lideresas, como fue mi esposo Dionisio Miranda Tejedor, quien fue un líder, digamos, que representó, que fue aspirante a la gobernación de Bolívar. Hace poco, ¿no? Murió de COVID hace 2 años y fue aspirante, por ejemplo, a la gobernación de Bolívar, quedando en algunas ocasiones de segundo. Tenemos a Viviano Torre como un artista musical, a Rafael Casiani el Sexteto Tabalá, tenemos a Aiden Salgado, que ha continuado aquí con ese cuadro, Rubén Hernández, etc. ¿Por qué no han explotado? Teresa Casiani, bueno, muchos. Con toda la historia que es fabulosa, que el pueblo colombiano no la conoce, ¿por qué no han explotado esto de una forma turística? Porque es necesario ir a conocer, ver ese fenómeno de libertad, de alegría, de champeta, de gente maravillosa. ¿Por qué no han explotado esto de una forma turística? Claro que sí. En Palenque, desde ese sentido de la autonomía
y de la dependencia que hoy nosotros seguimos reafirmando y fortaleciendo, como lo hemos dicho, por la vía ahora tratando de que sea administrativamente. Esa autonomía también la llevamos los palenqueros y las palenqueras. Allá, por ejemplo, tenemos, y yo he hecho parte de eso, he estado liderando una empresa que se llama Asopraduce y tiene como marca Palenquera. Ahí ofrecemos el servicio etnoturístico, un turismo de gastronomía donde el visitante va y aprende a preparar un plato palenquero. Tenemos una planta de producción de cocadas, de alegrías, de enyucado debidamente certificada por el INVIMA. Tenemos diferentes rutas turísticas también, otros operadores turísticos, y fíjate que a partir de ello estamos impulsando e impulsé en el Plan Nacional de Desarrollo, en ese plan plurianual de inversión, como ustedes lo pueden encontrar, la ruta libertaria de Bencos-Biojó. Hoy en el Plan Nacional de Desarrollo de este cuatrenio tenemos precisamente esa ruta libertaria de Bencos-Biojó, que por un lado lo que busca es incentivar ese turismo incluyente y sostenible de la comunidad palenquera, pero también generar las condiciones de infraestructura para poder ofrecer ese turismo. Hoy se considera que no se ha explotado porque no se ha hecho la inversión debida para que haya un servicio de agua potable para nosotros los y las palenqueras poder tener unas buenas condiciones de salud, ni mucho menos para poder ofrecerle a un visitante. Como tampoco hay la infraestructura para que se pueda desarrollar ese turismo. Entonces, esta ruta que está en ese plan plurianual de inversión del actual plan de desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida. Hoy aquí aparece un invitado especial, le decimos el Toti, su nombre es Roberto Salcedo, pero ahorita hablamos con él porque yo quiero algo que no nos puede pasar por alto. Usted estuvo en la comitiva a África con la señora vicepresidenta de la República de Colombia, la doctora Francia Márquez. ¿A qué fueron a África? ¿Cómo les fue? ¿Y qué nos tiene que contar, doctora Cha Dorina? Bueno, sí, estuvimos en esa gira en África, principalmente en 3 países, pero hay que decir que un gran antecedente a esta gira es que las organizaciones de los pueblos afro siempre hemos mantenido una relación con África y que hoy en el gobierno lo que buscamos fue enfatizar y generar de manera estable esas relaciones ya con el alto gobierno. Entonces avanzamos en memorando de entendimiento desde el punto de vista político, por ejemplo en mi caso, con el Congreso Panafricano, que está integrado por congresistas de los 55 países de África, por unos 5 congresistas. Eso es importante decirlo porque el imaginario que tenemos los colombianos es que África es un solo país y que lo que hay allí es pura hambre, miseria, etcétera, etcétera, que son las imágenes que nos pasan. Nada, imagínese usted que estuvimos, el primer país fue Sudáfrica, la tierra de Nelson Mandela, símbolo de la pacificación en el mundo, y allí la ciudad, la capital es Johannesburgo. Decirles a ustedes que desde la perspectiva del desarrollo que maneja Occidente, no hay una ciudad aquí en Colombia que le dé la talla a Johannesburgo, no hay una en materia de ese desarrollo, pero también logramos avanzar para Kenia, en Etiopía, en donde en Etiopía se encontraron los fósiles más antiguos que dan muestra de que la humanidad inició en África. Entonces África es la cuna de la humanidad, la cuna de todos nosotros, no solo de los afrodescendientes. Y allí aprovechamos para avanzar en acuerdos comerciales, en el tema de café, de agricultura, ellos están muy avanzados en la transición energética, que aquí apenas es un debate, en tema de acuicultura, pero también en tema de poder tener vuelos directos. Es decir, esta gira permitió ¿Valió la pena? Y valió la pena en generar relaciones concretas y avances en lo económico, en lo político y en todo lo que tiene que ver con esa cooperación sur-sur, porque estamos en el sur, somos países, continentes que están ubicados en el sur. Entonces, muy importante esta gran gira para el país. Bueno, pero ahorita el orgullo, debería ser un orgullo nacional, Palenque, primer territorio libre, donde se hizo la primera paz de Colombia,
donde ya hemos expresado todo lo que hay allí. Y Toti nos va a hablar, porque además tiene una fundación que se llama Funescuela, que ha sacado varios textos literarios sobre el sentimiento caribe, además, y logra sacar un capítulo étnico sobre lo que acordaron en La Habana. ¿Qué nos quiere decir? Además tiene una propuesta. Todos somos paz. Háblenos, doctor Roberto Salcedo. Yo soy paz, es una propuesta que hemos venido construyendo a través de la fundación. Todo este ejercicio de 33 años, desde los procesos de la constituyente y de movilización, dejación de las armas del movimiento 19 de abril, hemos logrado ya hoy crecer, estar muy adultos y llevar la literatura, la expresión intelectual de algunos miembros en textos literarios, desde Notariado y Registro, Futuro Caribe, Misión Caribe, y ahorita con el doctor Aiden Salgado Casiani, quienes hicieron el capítulo étnico en los acuerdos de La Habana. Bueno, pero ¿en qué consiste la propuesta Soy Paz? Soy Paz es una propuesta de plataforma nacional de convivencia dirigida al presidente de la República. Nosotros insistimos en el gobierno de Santos, la habíamos radicado y ahorita la hemos reafirmado con el presidente Petro para hacer un departamento holístico. Mira lo que dice Cheyorina, Pampelé nos convirtió en ganadores, pero igualmente nosotros tenemos unos municipios muy desequilibrados en el desarrollo nacional. Entonces, el departamento holístico es sin gobernadores, sin diputados, sin toda esa infraestructura y maquinaria, digamos, burocrática, sino una propuesta dirigida desde el presidente para llegar a 119 municipios más sentidos de Colombia. No de un departamento. Más sentido, más pobre. Más pobre, más abandonado, inhóspito. Ahí no llega Estado. Ahí se hacen elecciones y se elige un alcalde, pero el alcalde no tiene capacidad burocrática, no tiene cuerpo ejecutivo, porque no tiene las condiciones tampoco de tesorería ni de nada. De tal manera que estos municipios que pueden ser unos adornos a la humanidad en tanto cultura, paisaje, alimento, porque hay buenos territorios, para comenzar a hacer la despensa que necesita el mundo en cuanto al agua, a la comida y también a la alegría, a la felicidad. Por eso que el departamento holístico tiene unos municipios representativos de cada departamento de Colombia, desde San Andrés y todo el territorio nacional. Bueno, pero ¿qué tiene que ver Palenque con la propuesta de Soy Paz, doctora Dorina? Sí, claro. Evidentemente, porque Palenque también se convierte en ese símbolo de paz. Por eso aquí hemos dicho que Palenque no debe ser un orgullo solo de los palenqueros y las palenqueras, sino un orgullo nacional, porque en la medida en que nuestras generaciones, nuestros jóvenes, entiendan lo que significa Palenque, qué es libertad, qué dignidad, y logren formarse y crecer en ese ambiente, van a tener unos nuevos referentes, un empuje interno, una alegría y no esa mirada de discriminación o de esclavo. Entonces necesitamos realmente compartir esa verdadera historia de Palenque, que es una historia de paz. Y si donde se firmó ustedes el primer están acuerdo de luchando paz. por generar un distrito especial, una provincia especial de Palenque dentro de la normatividad colombiana. ¿Eso qué significa en español? Bueno, significa devolverle a Palenque esa autonomía territorial que en otrora se ganó y le aportó al mundo. Le dijo a América Latina y a Colombia, podemos ser independientes. Fue el inicio de la República. Entonces, como que esta población que logró dar ese grito de independencia, de paz, de autonomía, hoy es un corregimiento totalmente excluido de posibilidades de crecer. Entonces, lo que queremos con esta entidad especial que estamos aquí tramitando ya y está en debate por Cámara del Congreso de la República es dar ese espaldarazo a este pueblo para que todo lo que aquí hemos planteado realmente sea de la nación y dignifique a esto, a Palenque, que significa tierra libre y digna. Hoy no lo es. Entonces, además, aquí legalmente tenemos la gran posibilidad
respaldando. Además, sería profundizar en unos legados del constituyente primario. El concepto de provincia no se ha desarrollado en Colombia y hoy sería partiendo de Palenque como un sector, un ente soberano con toda una idiosincrasia de desarrollo y de cultura para que en esos pueblos del mismo Mate, que es su cabecera, pero también María la Baja y todas estas poblaciones se dé el polo de desarrollo que necesitamos como un ejemplo de provincia, ente especial territorial, no siguiendo la costumbre de las divisiones. O sea que podemos decir de que si se desarrolla Palenque, ahí podemos decir que los palenqueros empiezan por Soy Paz. Yo soy paz, los palenqueros son paz, nos han demostrado históricamente, porque no solo como cuerpo libertario, es sin armas y sin nada, es con el desarrollo de su dignidad. No es un pueblo violento, es un pueblo alegre, totalmente comprometido con el desarrollo nacional, y ahí están todas sus fuerzas culturales, literarias, deportivas, y hoy en la política con nuestra gran representante. Doctora Dorina, ya Dorina, se nos acabó el tiempo. ¿Por qué no le da un mensaje positivo a la sociedad colombiana en la lengua palenque y luego nos traduce? Bueno, suto, aquí en dito tierra, aten que ta cubilante, cucutú, pa' y pa'lante. Bueno, sí, en nuestra lengua palenquera, invito al país a que siempre estemos en la perspectiva de paz, en la perspectiva de crecer, en la perspectiva de generar unos acuerdos fundamentales como país para el cambio. No podemos seguir en el statu quo, no podemos seguir rezagados. Entonces la invitación es que lo más mínimo que pide un ser humano, una humanidad, un país, es cambiar, es avanzar, es progresar. Esa es la gran invitación, a estar en esa disposición y apoyar desde cada rincón de este país ese cambio, esas reformas sociales progresistas de la salud, del trabajo, de la pensión, de educación, que estamos ansiando aquí en el Congreso de Colombia para que verdaderamente todas las poblaciones excluidas puedan crecer y las que ya tienen una estabilidad también se puedan sostener. Muchísimas gracias y esperamos también ver a Palenque convertido como un ente especial, administrativo y con autonomía. Muchas gracias a ustedes porque aquí estamos siempre pidiendo la palabra. Mil gracias, doctor Salcedo, por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Mucho gusto. Mil gracias, doctora Cha Dorina, por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Eso sí, muchas gracias a ustedes. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.